¿Qué tal, familia, amigos, hermanos, invitados de la familia, amigos de los hermanos, colados y hasta los vecinos que están escuchando este mensaje, a lo mejor porque al lado de ti vive un aleluyo y le subió a todo volumen? Bienvenidos a este servicio. Gracias a Dios por las vidas de todos aquellos que nos acompañan desde temprano, que reprendieron hoy por la mañana a Sabanás, que le dijeron suéltame Sabanás, y se pararon para aventarse el maratón dominical de servicios, de prédicas. Recuerden que todos los domingos tenemos domingo de 3x1. Y bueno, pues hemos tenido ya la alabanza de nuestro segundo servicio. Vamos a pasar a nuestro mensaje y yo te invito que ahí en tu lugar, donde quiera que estés, corras por tu Biblia si no la tienes. Una vez más les recuerdo y les animo, ¿verdad?, a no olvidar la dinámica y los hábitos que tenían cada domingo de levantarse temprano, de bañarse, de peinarse, de vestirse, reunirse como familia, alabar juntos al Señor y hacer de cuenta que están aquí reunidos junto con nosotros. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Metepec, donde primero Dios prontamente, según lo que nos diga la autoridad local, prontamente abriremos, por supuesto con las medidas que ya ustedes vieron en un video que mandamos hace unos días, pero estamos muy contentos porque ya estamos cada vez más cerca de abrir nuestras puertas. Por supuesto que durante un tiempo habrá algunas medidas, no podremos tener los servicios con toda su capacidad, tendremos el 30% de capacidad. Esto mismo implica que tendremos que hacer muchos más servicios. Estamos planeando toda esta logística y ustedes tienen que estar bien atentos a nuestras redes sociales, porque allí es donde estaremos informando cómo es que tú te puedes registrar a uno de los servicios, cuál va a ser la capacidad, cuáles van a ser los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no dejen de seguir las transmisiones, de darse una vuelta por nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde estaremos avisando las indicaciones para nuestro pronto regreso. Y bueno, vamos a continuar en esta hora con una serie que un servidor ha estado dando durante este tiempo de cuarentena. Una serie que iniciamos, si no mal recuerdo, como a las 3 semanas de haber empezado con la cuarentena en México, una serie que he titulado Crisis, y hoy vamos a ver el mensaje número 9, que es la continuación del mensaje anterior que titulamos La lluvia volverá, primera parte, y hoy vamos a ver dentro de la serie Crisis la segunda parte de este tema titulado La lluvia volverá. ¿Qué vimos en la primera parte? Básicamente, pues que muchas veces Santiago dice no tenemos porque no pedimos, y a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y hablamos un tema bien importante, que es la motivación de nuestro corazón en la oración. ¿Por qué queremos la bendición de Dios? ¿Por qué Elías quería que Dios lo respaldara cuando clamó para que él le diera la victoria sobre los profetas de Baal? ¿Por qué quería que la lluvia volviera sobre Israel? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón por el cual tú quieres poder, por el cual quieres autoridad, por el cual quieres que tu negocio salga adelante, por el cual quieres que el Señor te bendiga? Muchas veces fue la conclusión de ese mensaje. El problema no es que nuestra petición sea muy grande, sino que nuestra motivación es muy pequeña. El tema de hoy va a ser completamente independiente. Le puse segunda parte porque vamos a seguir viendo, como lo dije en la ocasión anterior, algunos consejos prácticos para que esa lluvia que representa la bendición de Dios vuelva, pero cada mensaje es totalmente independiente. Esto quiere decir que si no escuchaste el anterior, no te preocupes, le vas a entender a este sin ningún problema. Así que ahí en casa, cierra tus ojos conmigo. Espero que ya esté toda la familia reunida, las bocinas con el volumen hasta arriba, como les he dicho antes, para que hasta en el Oxxo de la esquina escuchen con nosotros la palabra de Dios. Dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta mañana, Padre, porque a pesar de todo esto estamos bien. Padre, porque podemos reunirnos a distancia, si existe el término reunirnos, lo decimos entre comillas, no físicamente, pero sí en espíritu, Señor. Estamos todos congregados, Señor, en un mismo sentir, primero para alabarte y ahora para recibir de tu palabra, y te pedimos que a través de este mensaje tú hables a nuestras vidas, que esta palabra nos edifique, nos bendiga, y que aun si nos exhorta, Señor, esa exhortación no lleve a una condenación que nos lleve a la destrucción, sino que nos lleve a la reflexión, al arrepentimiento si fuera necesario, y por lo tanto que este mensaje edifique nuestras vidas.
Dile ahí en casa: Dios, quita todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y mi corazón, que nada en el ambiente físico, emocional, espiritual sea una barrera que se levante como un estorbo, y que la única influencia ejercida sea la tuya, Espíritu Santo de Dios, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, vamos al Salmo capítulo 37, versículo 25. Es el rey David, de quien hablamos durante esta serie, que pasó momentos muy complicados. En alguna ocasión les puse el ejemplo de cuando él tuvo que huir a la cueva de Adulam y se le añadieron un grupo de 300 hombres o 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. Y yo te pregunté: ¿alguna vez tu crisis ha sido tan severa que le has tenido que decir a tu familia: familia, hagamos maletas y nos vamos a vivir a las cuevas de Cacahuamilpa, a las grutas de Cacahuamilpa, a las grutas de la Estrella? Jamás. Así que si alguien está autorizado para hablarnos de la crisis y de la fidelidad de Dios y la provisión de Dios en medio de las situaciones más adversas, es el rey David, porque él vivió, queridos amigos y hermanos, durante muchos años sin ningún tipo de certeza, ni seguridad, ni estabilidad. Él no estuvo 3 meses de cuarentena, que ya han parecido 40 años para muchos, lo sé, y además con rayos, temblores y todas estas cosas. Pero David vivió 13 años aproximadamente, desde que el rey Saúl lo comienza a perseguir, por ahí de los 17 años de edad, hasta que a los 30 comienza a gobernar sobre una parte del territorio de Israel. 13 años sin una chamba fija, 13 años de andar deambulando de aquí para allá, dependiendo totalmente de Dios. Y fue uno de los mensajes que vimos en esta serie: cómo en los tiempos de inestabilidad Dios nos orilla a refugiarnos en Él y fortalecer nuestra comunión con Él, y a través de eso nuestras vidas son transformadas. Pero no quiero ser repetitivo. El punto es que David, con toda esta autoridad y experiencia, y a pesar de todo lo que pasó, tú podrías pensar que él vivió algunos años de hambre, que tuvo que ayunar en algunas ocasiones porque no había que comer. Pero la Biblia, recordemos, nos promete en Mateo 6:33 que si buscamos el reino de Dios, primeramente su gobierno sobre mi vida, su voluntad sobre mi vida y su justicia, hay algo que nunca nos va a faltar, aún en las crisis más severas, y es techo, es vestido y es alimento. No es bíblico, lo hemos visto anteriormente, que falten alguna de estas 3 necesidades básicas. Hay un extremo que es predicar que todos los cristianos tienen que ser ricos, pero hay otro extremo que tampoco es bíblico, que es creer que Dios no nos va a proveer, si somos fieles, lo suficiente. Entonces, yo he sido bien honesto con ustedes en esta serie y hemos visto que sí, Dios permite que muchas veces sus hijos pasen tiempos de crisis, de escasez, de necesidad, de situaciones difíciles, pero su promesa es que aún en medio de esos tiempos, como lo hizo con Israel, 40 años en el desierto, no nos va a faltar techo, no nos va a faltar vestido y no nos va a faltar comida. Y si tú sientes que Dios está fallando a su promesa, por favor, mi querido hermano, con todo el respeto, párate frente al espejo, vete en la panza que te traes y di conmigo: sí o no, Dios ha sido fiel. Voltea a ver con tu marido y dile: contigo se ha pasado de fiel, mi amor. Ahí está una enorme muestra de su fidelidad. Hablando en serio, nadie en el pueblo de Dios, cuando ha sido fiel a Dios, cuando ha vivido en comunión con Dios, ha perecido porque no tuvo que comer, porque no tuvo pecho, porque no tuvo ropa que vestir. Cuando esto falta, ya hay cosas en nuestra vida que están mal. Ya no estamos dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que al menos estas 3 cosas no nos falten. Y el rey David, con otras palabras, pero básicamente llega a la misma conclusión en el Salmo capítulo 37, cuando dice en el versículo 25: joven fui y he envejecido desde pequeño hasta mi edad adulta, a pesar de mi crisis. Estoy parafraseándolo. Él dice: no he visto justo desamparado. Justo no es una persona perfecta, sabemos ahora en el Nuevo Testamento que es aquel que Cristo ha justificado, pero básicamente aquí está hablando de una persona que tiene temor de Dios, que honra a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios como lo era él. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan.
No he visto, dice la Biblia, justo desamparado. No hay hombre de Dios que Dios haya desamparado, y no solo a él, sino tampoco a su descendencia. Dice el 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y mi hermano, mi hermana, esta palabra es para ti. Si tú buscas a Dios y su reino y su gobierno sobre tu vida, no te va a desamparar. Y yo no sé cómo le va a hacer, pero leo en la Biblia que mandaba maná del cielo en medio del desierto, que no les faltó nada a su pueblo. Leímos anteriormente que enviaba cuervos a Elías a que le llevaran carne. Y de igual forma Él pondrá situaciones, provisión, personas. Yo no sé si a través de medios naturales o sobrenaturales, pero tú vas a experimentar que aún en medio del desierto, de la crisis más severa, si tú estás alineado a la voluntad de Dios, tu familia y tú no van a mendigar el pan. Dios pondrá las situaciones, las personas, la forma para que tú tengas techo, vestido y alimento. Cuando ya esto no lo hay, no hay lo más básico, entonces es cuando tengo que analizar mi corazón y preguntarle a Dios, ¿qué hay en mi vida que no esté conforme a tu voluntad? Porque tú no eres un mentiroso y no estoy viendo tu promesa sobre mi vida, de modo que tengo que analizar qué es lo que está influyendo para que no esté yo siendo partícipe y no esté yo experimentando de la promesa de tu palabra. Hay muchas personas que tienen problemas financieros, y casi siempre cuando se habla de esto dentro de la iglesia se menciona solamente una de las muchas probables causas, pero generalmente desde el púlpito solo se menciona la relacionada a los diezmos y a las ofrendas. A veces porque quien está hablando no tiene más conocimiento o información, a veces porque es lo único que a él le interesa, que la iglesia ofrenda y lo demás ya no es mi problema. Pero la Biblia nos enseña que puede haber muchas otras posibles causas de las cuales yo hoy quiero hablar. Porque lo que ha provocado en muchos que no se hablen de todas las probables causas de crisis financiera es que mucha gente diga, pero ¿qué está pasando? Si a mí me han dicho que si yo diezmo y que si yo ofrendo, Dios me va a bendecir. Y algunos son más cínicos y venden la bendición de Dios. Bueno, vendían hasta la inmunidad contra el coronavirus a cambio de un pacto, válgame Dios. Y lo que no puedo creer es, no que esto se predique, sino que la gente se cree esta bola de barbaridades. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. El punto es que mucha gente dice, oye, yo he sido fiel, por lo tanto seguramente mi problema financiero debe ser una prueba o algo por el estilo, porque yo he hecho lo que en la iglesia me dijeron que tenía que hacer. Y el problema es que en la iglesia solamente te dijeron acerca del dinero lo relacionado a sembrar en el reino de los cielos para que la palabra sea predicada, lo cual llamamos diezmos y ofrendas. Pero la Biblia, cuando habla de las finanzas personales, habla mucho más. Y no pretendo en un mensaje abarcar todo lo que la Biblia habla. Yo he compartido series a veces de 10, de 15 mensajes para la iglesia en general, para los matrimonios, acerca de lo que la Biblia enseña para la administración de nuestras finanzas. Pero sí quiero hoy que veamos al menos algunas de las razones principales. Repito, principales. No quiere decir que veremos todas, ni necesariamente que tú estás dentro de alguna de ellas, pero sí he descubierto como pastor que mucha gente, por desconocimiento de estos principios bíblicos, está pasando crisis financieras, está pasando tiempos complicados, y por esto la lluvia se fue. Entonces concluyo que más vale descartar esta lista de posibilidades, porque de lo contrario, por más que yo te diga todo lo demás que vamos a seguir viendo, y que tú tengas fe y que ores y que ofrendes y lo que tú quieras, dice el Salmo 127:1 que si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no respalda tu esfuerzo, todo tu esfuerzo, mi hermano, va a ser en vano. Por eso es que necesitamos ver qué es lo que la Biblia dice y por qué probablemente, repito y soy enfático, probablemente, no es de que vas a golpear mujer con tu esposo y le vas a decir, ya ves, seguramente es porque eres infiel, porque el pastor lo dijo, y le sacas el sartén y le impones sartenazos sin ligereza. No, es simplemente que seamos honestos, que escuchemos esta lista, lo pongamos en oración delante de Dios, y si hay 1, 2, 3, 4 o los 7 puntos por corregir, que los corrijamos y entonces permitamos que la lluvia regrese. Porque tal vez la violación de estos principios
ha sido el detonante o ha sido la razón por la que la lluvia se fue. Quizá no es que Dios te esté probando como tú creías, quizá no ha sido nada de lo que hemos visto, quizás sí una de estas razones. Pienso yo que si la Biblia es clara en cuanto a esto, más vale descartarlas, y vamos a ver esto a continuación. En primer lugar, todos los que en casa están con su esposo o con su esposa, les voy a pedir a las esposas que volteen con sus esposos. Ahora, esposos, viéndolas a los ojos, van a decir conmigo, con valor, esto que es instrucción pastoral. Esposas, no se enojen conmigo hasta que yo les explique. Primer posible causa de crisis financiera en el hogar, digan conmigo los varones, es por culpa. Casi desde aquí puedo discernir que no lo están diciendo. No se raje, sea valiente, hombre de Dios, dé la vida por obedecer la indicación pastoral. Sé que a lo mejor esto te va a costar dormir fuera, pero di conmigo, es por culpa de mi esposa. Y si no te atreves, dile a tu esposa, mi amor, dice el pastor que es por tu culpa, ya me pasas la bolita a mí. Ahora, esposas, no le apaguen a la transmisión, no comenten hasta que no termine de explicar, no me vean feo hasta que yo concluya. Y hombres, ni se me hagan ilusiones, porque ya sé que algunos están pensando que ahorita le va a caer el costal de piedras a su mujer. El pastor le va a decir por fin que estamos así porque ella gasta demasiado. Mira nada más todos los vestidos, lo que pudimos haber hecho con ese dinero, lo que pudimos haber comprado en comida en vez de sus 43 pares de zapatos. Le va a decir que fuchsia y morado es lo mismo. Y aunque sí, fuchsia y morado es lo mismo, no me refiero todavía a ese punto del que hablaremos más tarde, que es la mala administración de nuestro dinero y el gasto excesivo. Cuando yo digo que la primer posible causa es por culpa de la esposa, lo digo entre comillas, porque es culpa, entre comillas, pero responsabilidad, sin comillas, del esposo. Déjame explicártelo. El hombre desde el huerto del Edén fue puesto por Dios para proveer. Dios le delegó, creo que lo vimos también en esta serie, a Adán dos chambas que eran proteger el huerto y trabajar la tierra para proveer, para que la tierra diera su fruto. Y desde ahí vemos este principio de cómo el hombre tendría que ser el proveedor al menos de las necesidades básicas. Ya quedó claro en otro mensaje que Dios no está peleado con que la mujer trabaje, sino que ella o el hombre descuiden sus prioridades por causa del trabajo. Pero Proverbios 31 deja bien claro que la mujer, si así lo desea, puede trabajar, pero no es su responsabilidad cubrir las necesidades básicas del hogar. Esta carga viene sobre los hombros del hombre. De hecho, hemos hablado en otros mensajes de cómo cuando hay una crisis, al que más le pega porque siente esta responsabilidad es al hombre. La mujer, que es más emocional y sentimental y no tan práctica en este sentido como el hombre, también le pega, pero mientras vea a su familia unida puede estar bien. El hombre, aunque vea a su familia unida, si no hay provisión, se puede derrumbar. Es entonces que el hombre empieza a clamar a Dios. Cuando yo tengo consejería con familias de la iglesia que están pasando por una crisis económica, yo veo este principio claramente marcado en la gran mayoría de los casos. El que está desesperado es el hombre, el que está afligido o más afligido es el hombre, más preocupado es el hombre, el que busca la consejería es el hombre, el que está clamando a Dios es el hombre porque siente esta carga. Él clama a Dios, pero resulta, mi querido hermano, que si tú no estás tratando a tu esposa como Dios te lo manda, tu clamor no va a tener respuesta. Y probablemente la crisis que estás pasando no tiene nada que ver con que Dios esté obrando en ti y está forjando un gigante y un valiente y nada de esto, que puede ser, pero quizá no es la razón. Quizá la razón es que tú has sido un patán y tus oraciones han tenido pecho. Porque la Biblia dice textual, clara y explícitamente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hasta lo voy a leer de aquí para no parafrasear y que creas que yo estoy inventando, que esto es lo que sucede, no solamente cuando tú la tratas mal, sino cuando la dejas de tratar bien. Ahorita voy para allá, porque a lo mejor muchos dicen, no, yo nunca me le he surtido, nunca le he insultado, pero eres áspero.
eres duro, eres frío, tienes años que le hiciste la ley del hielo y eso también estorba a Dios para que Él derrame su bendición sobre tu casa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: y ustedes maridos vivan sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esta palabra para está uniendo una consecuencia con una advertencia. Dicho de otra forma, si yo no la trato como Dios me manda, que es como vaso más frágil, el resultado según la Biblia es que tus oraciones van a tener estorbo. Dios no te va a responder. Y a lo mejor en casa algunos están riendo: no, hombre, si soy bien patán y mira cuán ricos somos, pero no disfrutas del dinero. Tu familia está mal. Entonces no creas que esto se limita a hablar de la crisis, porque puede que haya muchos casos de personas que digan: oh, yo tengo mucho dinero y soy un patán con mi mujer, pero Dios no te va a dar la capacidad que dijo Salomón de disfrutar lo que tienes. Y esa es una tragedia mayor que perderlo todo, porque el que lo pierde todo aún mantiene la esperanza. El que tiene todo y aún así no es feliz, ¿qué le queda? Esta es la parte del mensaje donde hay que sobarse la cabeza y decir todos juntos en alta voz: uyuyuy, ayayay. Repito, quien lo ha perdido todo aún tiene la esperanza de algún día reinventarse, de algún día rehacerse, de algún día volver a generar, a producir, a recuperar lo que perdió. Pero ¿qué le queda a aquel que tiene todo y no es feliz? Que tiene todos los coches que quiere, las casas que quiere, los bienes que quiere, el sueldo que quiere, y aún así ve a sus hijos perdidos, su matrimonio derribado, no hay satisfacción en su corazón. ¿Qué puede fortalecer este hombre? De ahí que tantos políticos, deportistas, artistas, multimillonarios se suicidan, pues se dan cuenta que paradójicamente, habiéndolo tenido todo, todavía no tiene nada. Y esta es otra manera en la cual se aplica esta verdad. Dios no responde. Sí, te puede dar todo lo que quieres, pero no la capacidad de disfrutarlo. Y en algunos casos, con los hijos de Dios, empieza a cerrar las ventanas de los cielos, no responde, para que Él se dé cuenta que hay algo en su vida que no está bien y que tiene que corregir. Déjame, te lo voy a explicar con un ejemplo. Supón que tú tienes una hija que tú amas con todo tu corazón y se casa con un patán que la trata mal. A ese patán, cada vez que le va bien, él va y se lo gasta en mujeres, en alcohol, en drogas, en fiesta. Él gasta para él siempre está bien vestido, en un buen auto, pero a tu hija la tiene viviendo miserablemente. A ese patán pelafustán un día le va muy mal y te viene a pedir a ti ayuda económica, y supón que tú eres multimillonario y con la mano en la cintura lo puedes hacer. La pregunta que te hago es: ¿lo harías? Por supuesto que la respuesta es no, porque tú sabes que esa ayuda va a perjudicar a tu hija que tanto amas, y que es preferible que él la pase mal y que quizá eso lo quebrante y lo cambie, a que lo ayudes y que la relación y su trato para con tu amada siga siendo la misma. Pero si él trata a tu hija como una princesa y él lo que recibe lo utiliza para el beneficio de toda su casa, y ves que hay equidad, que hay igualdad en los gastos de ambos, que si él recibe, comparte con ella, que no le falta nada, que se desvive, al contrario, se ha sacrificado por amor a ella, pero un día le va mal, esto está fuera de su voluntad, y él viene y te pide ayuda y tú se la puedes dar. Todos decimos, obvio que se la daría, porque sabes que ayudarlo a él es bendecirla a ella. Pues resulta, mi querido hermano, que en esta analogía nosotros somos ese hombre que puede ser quien trata bien o quien trata mal a su esposa, y esa esposa es tu esposa, y ese suegro en esta historia representa a Dios. Cuando tú te casaste con tu mujer y ella le entregó su vida a Jesucristo, y tú también lo hiciste, la buena noticia es que Dios se convirtió en tu padre. La mala es que al mismo tiempo se convirtió en tu suegro. Y como padre es magnífico, pero como suegro ni te atrevas a tocar a su hija porque no te la vas a acabar. Y hay hombres que se jactan:
Ay, no tiene familia, nadie la defiende, que vienen y la insultan, la humillan. Aquí el que trabaja soy yo, el que provee soy yo. ¿Y qué crees, que ella no hace nada todo el día en casa con tus hijos? ¿Y qué no evalúas los sacrificios que hizo para atender tu casa? Porque este es un caso muy común. Y que tú pudieras seguir creciendo profesionalmente, y ahora vienes años después a restregarle en la cara que todo es tuyo cuando lo hicieron juntos. Entonces, cuando Dios ve cosas como estas, dice: sabes que no te voy a bendecir, y hazle como quieras. Y puedes, como los profetas de Baal, dar vueltas y rasgarte y gritar y declarar y decretar, y toda la bola de brujería que se predica hoy en el pseudocristianismo actual. Pero la realidad que la Biblia dice es que por más que tú declares y decretes y establezcas y arrebates y que le ordenes al diablo que te devuelva lo que te quitó, si eres un patán con tu mujer, Dios no te va a escuchar. Se cierran las ventanas de los cielos. Tus oraciones, a mí no me veas feo, peleate con el Espíritu Santo, que es quien inspiró este pasaje. Tus oraciones comienzan a tener estorbo. En cambio, cuando tú eres un canal de bendición para tu mujer, para el cuerpo de Cristo, para la gente necesitada, cuando a través de tu vida la palabra de Dios es predicada, cuando tú eres de bendición para que el reino de los cielos se extienda, creo que se queda bastante claro esto. Dios desde los cielos ve y dice: esta persona no es un estanque donde el agua se queda, sino es un río donde el agua fluye, así que voy a enviar la lluvia desde los cielos. Porque como lo vimos en el mensaje anterior, entonces confirmas con hechos que tu motivación es sincera ante los ojos de Dios. Pero cuando eres un estanque y el agua ahí se queda, y olvídate de ser de bendición para que la palabra sea predicada y para que la gente necesitada sea bendecida por ti. Mira, no vayamos tan lejos, porque seguro algunos ya están diciendo: ay, pastor, me quieres hablar. No, las ofrendas ya pasaron. Dice Primera de Simba 10:12 que el león cree que todos son de su condición. Dejemos eso a un lado. Ni con tu familia eres generoso. Jaque mate del pastor. Si ni con tu familia eres generoso, ¿qué le espera a los demás? Olvídate de todo lo anterior. ¿Cómo Dios va a bendecir a un hombre que ni con sus propios hijos es generoso? Y conozco casos como estos, de adultos en teoría maduros, en teoría responsables, que tienen a sus pequeños padeciendo hambre, padeciendo frío, siempre con la misma ropa, con todo respeto, los tienen mal vestidos, mugrosos, hambrientos, no por necesidad, sino porque ese dinero que debería de ser para su sostenimiento básico, van y se lo gastan con los amigotes. Van y se lo gastan en sus caguamas, algunos en drogas, invitan a todos los amigos. ¿Y cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mujer: vámonos a cenar a un lugar bonito? No, pastor, no hay, porque hay crisis. Pero si hay para tu Coca-Cola de 2 litros todos los días, si hay para tantas cosas, gastos pequeños que si tú hicieras la cuenta de lo que implica cada año, entonces te sorprenderías al confirmar que con eso podrías hasta llevar de viaje a tu familia. Hay algunos hombres que, teniendo la posibilidad, tiene siglos que no sacan a su familia ni a remar a Lerma. Vuelvo a preguntar: ¿cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre alguien así? Y pudiste haber dicho misa en el mensaje anterior: sí, mi motivación es correcta. Y entonces Dios, cuando ve tus hechos, dice: hijo, quisiera creerte a todo tu rollo, pero tus hechos me dicen a gritos lo contrario. Ve el auto que manejas tú y ve el auto que trae tu mujer. Hay hombres que 16 bolsas de aire, se estaciona solo y no sé qué tanta cosa. Y el de la mujer 3 bolsas trae: la de Walmart, la de Chedraui y la de La Comer, nada más. Le dicen Lázaro porque antes que anda hay que resucitarlo. Te tienes que subir con toda la fe del mundo e imponerle manos para que empiece a andar, porque si no, no funciona. Hombres bien vestidos, y a la mujer tiene años que la tiene con las mismas ropas, con el manto de Elías. Entonces, un extremo es derrochar, y también hablaremos de él, si no en este mensaje, en el siguiente, porque se me pasó por alto decirte que estos 7 principios quizá no los veamos todos en un mensaje. Muchos ya se estaban espantando, dicen: llevamos media hora y apenas vamos en el 1 de 7.
Bueno, el mensaje va a durar 3 horas y voy a acabar muerto, porque con el primero ya están bien descalabrados muchos. Entonces veremos esto en 2, tal vez 3 mensajes. Y cada principio tendrá que quedar bien claro. Lo de menos sería decir, la Biblia dice esto, principio número 1 y lo que sigue. Pero creo que de la forma que lo estamos explicando, estamos haciendo uso de razón y dándonos cuenta de una realidad que estábamos ignorando. Cuando tú no eres generoso, no eres un canal de bendición, las ventanas de los cielos se cierran. Y puedes decir misa, pero tus hechos dicen a gritos lo contrario, acerca de cuál es la motivación de tu corazón. En cambio, el hombre que se ha sacrificado por su familia, el hombre que le ha dado el pedazo de pan a su hijo, el hombre que ha padecido por amor a su familia, ¿sabes algo? A ese hombre, si busca a Dios, Dios lo va a bendecir. Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre esta persona. Ahora, en medio de esto, algunos pueden decir, oye, yo no trato mal a mi mujer. Y no sé si leíste bien el pasaje, que no tiene nada que ver con tratarla mal. Esto debería darse por hecho, por el simple hecho, valga la redundancia, de ser humano y tener en teoría ciertos valores. Es más, aún ateos, simplemente por el hecho de tener sentimientos y emociones y saber de la fragilidad de la mujer, deberían de dar esto por sentado. Hay gente que no conoce de Dios y que jamás ha maltratado a una mujer simplemente por cuestiones de ética. La Biblia no está hablando de esto. La Biblia da esto por sentado y pone el estándar más allá, porque esta es la media del mundo. O sea, en teoría nadie debería de maltratar a nadie, menos el patán de su esposo a su mujer, menos sentirse superior y golpearla y violentarla y humillarla y cosas como estas terribles, diabólicas, que dices, no puedo creer que ocurran dentro de la iglesia, pero créemelo, ocurren dentro de la iglesia. Yo he sabido hasta de padres que van a los tacos con los hijos y que le dicen, tú nada más te comes uno y él sí se come como 6. Ah, porque no tengo, pero bien que tiene para gastar con la amante. Casos como estos existen. Me ha tocado en consejería que hablo a solas con el varón y que le digo, oye, ¿no hay algo así, así, así? No, para nada, pastor, ok, lo descartamos. Y después de meses me doy cuenta que solamente perdí mi tiempo buscando otras posibles causas de crisis, cuando la crisis era originada por lo que desde un principio le dije, que era este principio. Después sale a la luz que era infiel, que la maltrataba, que no aportaba para la casa, cosas por el estilo como estas, que lo gastaba todo en él. Cosas como estas eran la causa de la crisis, pero no quisieron ser honestos. Pero regresando al punto, la Biblia ni siquiera está hablando de esto. La Biblia no dice no la trates mal, la Biblia dice trátala bien. Dice dándole honor como a vaso más frágil, no como envase de caguama, como a vaso más frágil, con suma delicadeza, como a coheredera de la gracia de vida. Lo que Dios te está diciendo es, la tratas como una hija del rey. Si tú fueras a algún país donde todavía existen los reyes y te entrevistaras con la princesa, ¿cómo te dirigirías a ella en frente de su padre? Seguramente recto, amable, decente, aunque seas un patán, no te comportarías como tal por respeto a la investidura de esa mujer y por quién es su padre y que su padre esté enfrente de ti. Bueno, déjame decirte, no estás tratando, cuando tratas con tu mujer, con la hija del rey de España, estás tratando con la hija del rey de reyes y señor de señores, y el rey está enfrente de ti y está viendo y está escuchando cada palabra, cada tono, cada ademán, cada mirada, cada tacto, cada detalle, para bien o para mal, que tú tienes con su hija. Y cuando tú eres de bendición para ella, Él será de bendición para ti. Cuando tú no eres de bendición para ella, Él se da la espalda y te deja de escuchar. Entonces quizá hoy muchos en casa tienen que reconocer que el motivo verdadero de esta crisis, por el cual la lluvia se fue, es que no han tratado en casa a su mujer como a vaso más frágil. Ahora, cuando a la falta de un buen trato, que es de lo que está hablando, le sumas maltrato,
has creado la fórmula perfecta para poner una capa, no de ozono, de hierro sobre tu vida y que tus oraciones choquen y reboten y vuelvan a caer. Y cuando al maltrato le sumas inmoralidad, adulterio, por ejemplo, has creado una fórmula matemática perfecta que si no te arrepientes, te va a llevar a una ruina espiritual, emocional y también financiera. ¿Por qué la segunda causa de crisis? La segunda posible razón, ojo que estoy diciendo posible porque no quiero que las mujeres en casa volteen con su marido y le digan, ya ves viejo desgraciado, seguro me estás poniendo el cuerno y por eso nos está yendo mal. No, mi hermana, faltan muchas posibles razones por ver. Dije que vamos a ver algunas de las principales y no quieras etiquetar necesariamente a tu marido. Si es así, que Dios trate con él y que se arrepienta, y si no es así, vamos a ver si es alguna de las siguientes, pero yo tengo que descartar todas las opciones. Y si ninguna de estas aplica para tu familia, pues simplemente toma nota como conocimiento general para que algún día que trates con otro matrimonio, porque se van a acercar a ti, tú sepas cómo guiarlos a descubrir por qué probablemente están pasando por esa situación. La segunda posible causa por la cual las ventanas de los cielos se cerraron es la inmoralidad. La inmoralidad. Acompáñame a Proverbios capítulo 5, que nos habla de la mujer extraña. La palabra extraña, si lo quieres anotar, viene del hebreo cusca, y dice el versículo 5 lo siguiente. Proverbios capítulo 5. Y no falta que los otros países sí estén anotando la palabra cusca. No la anoten, estoy bromeando. En México tiene otro sentido esta palabra y no es un insulto, por cierto. Es como una mujer que anda ahí de metiche, metiéndose en las relaciones, etc. Proverbios 5, versículo 5, dice acerca de ella: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Sheol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No voy a profundizar en todo esto que algún día ya vimos cuando hablamos del peligro de las redes sociales en la familia. No las estoy satanizando, hablamos del peligro de utilizarlas mal y vimos cómo pueden ser de bendición o de maldición. Y ahí hablamos principios como estos, de cuando alguien empieza a chatear, mensajitos en privado, y qué guapa te ves, y qué guapo te ves, y cosas como estas, pero no es el tema de hoy. El resultado de no haber hecho caso a todo esto es versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: cómo aborrecí el consejo, por qué en vez de enojarme con Jesse no le hice caso cuando me dio con todo a pedradas aquel domingo a través de redes sociales y mi corazón menospreció la reprensión. Fíjate, uno de los resultados de ir en pos de la mujer extraña es: tus trabajos estarán en casa del extraño. Hay hombres que sí están generando, pero el dinero está en otro lugar, no donde debería de estar. Uy, 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 ay, ay, ay. Entonces, cuando hay inmoralidad, va a haber crisis. Número uno, porque Dios no te va a bendecir, como ya lo vimos. O sea, implícitamente este principio espiritual aplica de esta manera: Dios no te da su bendición. Pero además de esto, ya no hablamos de forma implícita, sino explícita, vas a gastar mucho dinero en pecado. Hay mucha gente que si hiciera cuentas de lo que ha gastado desde su edad laboral, por ahí de los 20 y tantos años, hasta el día de hoy en pecado, y si hubieran invertido ese dinero y le sumas lo que llaman los economistas los intereses acumulativos, el interés sobre interés sobre interés sobre interés, te desmayarías de saber la cantidad que tendrías y lo que podrías hacer con ese dinero que se perdió en pecado. Ve lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 17. Ahorita regreso para acá y te voy a dar algunos ejemplos. Digo, ya no puedes regresar el tiempo, pero los años que te quedan, al menos cambiar esta dinámica.
Proverbios 21:17, fíjate. Hombre necesitado será el que ame el deleite. Ouch. Qué fuertes palabras de Salomón. No son mías. Es Salomón que tuvo más que tú y que yo, en cuanto a sabiduría y en cuanto a bienes materiales. Y ambas le dan la autoridad más su experiencia. Y además fue rey para decir, y si no te gusta todo esto, recuerda que lo inspiró el Espíritu Santo, punto. Que hombre necesitado será el que ama el deleite. Por supuesto, el contexto habla de deleites pecaminosos. Y el que ama el vino, no está satanizando el que tome vino, sino el que se embriaga. Este es otro tema, pero es lo que la Biblia enseña. El que se gasta todo en parrandas, dice, y los ungüentos, no se enriquecerá. Hay mucha gente que ha gastado demasiado dinero en parrandas, en borracheras, en mujeres, en alcohol, en drogas, en pornografía, en prostitutas, en cigarros. Y la lista podría seguir. Y algunos creen que se están salvando. Espérense al punto número 3. De que se te cae el cantón en alguno de los puntos, se te va a caer. Creo que ninguno salimos librado de este examen, de este análisis. Va a estar bueno. Todavía falta. O sea, ya el mensaje va a los últimos 20 minutos, pero todavía falta mucho que vamos a seguir viendo. Hay mucha gente que vive quejándose, le echa la culpa a la iglesia, al gobierno, a sus padres, a los empresarios. ¿Y sabes algo? Yo no estoy justificando a la gente corrupta, no lo debería de ser, pero Dios va a tratar con ellos. Ellos deben de hacer su chamba, pero escúchame lo que te voy a decir. Tú necesitarías menos de ellos si hicieras bien la tuya. Repito, cada quien tiene que hacer su chamba, pero nosotros necesitaríamos menos de los demás si hiciéramos bien la nuestra. Por ejemplo, en vez de echarle la culpa al gobierno y por qué el gobierno no ayudó y que el gobierno que se hizo bien, que se hizo mal, no lo estoy defendiendo. Ojo que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que el gobierno hace y que ha hecho durante esta pandemia. Creo que mucho del manejo de la situación no ha sido malo, sino terrible. Pero también creo que como iglesia, si hacemos lo que tenemos que hacer, no nos preocuparíamos tanto por lo que hace el gobierno. Porque he leído en la Biblia de una iglesia que fue perseguida a muerte por el gobierno romano y aún así no los pudieron detener porque ellos estaban enfocados en lo que ellos tenían que hacer, no en lo que Roma estaba haciendo. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, las buenas o malas decisiones del gobierno vienen a afectar mucho menos sobre mi vida. Por ejemplo, si hubieras, como te decía, ahorrado todo lo que te gastaste en pecado, tu economía hoy sería mejor y no necesitarías ningún tipo de apoyo ni medida de parte del gobierno. Y ojo, porque casi siempre nos enfocamos en las ayudas sociales que dan a las clases bajas, pero hemos sabido también de cómo la clase empresarial pidió ayuda del gobierno. Y hay algunos que quizá la meritaban, pero hay mucha gente que es avara, que es millonaria, que le sobraba el dinero y que lo que quería era no invertir un peso de su propia bolsa en esta crisis. Y es vergonzoso que gente con tantos recursos y con tanto poder no entienda un principio básico de la administración, que es tener un fondo de 3 meses de emergencia para cualquier situación, que es justo lo que duró esta pandemia. Es vergonzoso que estén despidiendo a millones de personas, negocios que generaban demasiado dinero. Se entiende de algunas pequeñas, medianas empresas que iban al día, donde los mismos trabajadores saben que en verdad el patrón ya no le podía pagar, que no salía ni para el propio patrón. Pero hablo de empresas grandes que no puede ser que con tantos recursos no tuvieran un fondo para pagarle 3 meses a sus pobres empleados. Entonces, Dios va a tratar con la persona que hace injusticia. Es otro de los puntos que veremos más adelante. Es otra de las posibles causas cuando somos injustos, cuando somos corruptos, cuando somos tranzas, cuando somos abusivos, cuando explotamos a los demás. Y en México se da mucho esto. Es tristísimo que seamos un país donde existen algunos de los millonarios más grandes del mundo y que al mismo tiempo tenga tanta pobreza, que tenga extremos tan marcados. Y Dios va a tratar con toda esta gente, si no en la parte de las finanzas, en su parte emocional. Por ellos no te preocupes. Pero lo que iba con todo esto es que nos preocuparíamos menos si cada uno hiciéramos lo que teníamos que hacer. Si cada uno hiciera bien su chamba, entonces su situación sería mejor.
Si todo lo que gastaste en pecado lo hubieras invertido en un fondo, tendrías un ahorro para estos 3 meses y habrías pasado la cuarentena tirado en la cama con la mano en la cintura, leyendo la Biblia y viendo Netflix. Estoy hablando en sentido figurado, no es que literalmente lo hubieras hecho así, ni lo estoy promoviendo. Pero no te hubiera afligido tanto como lo hizo. No, Jesse, fue muy difícil para mí. Híjole, quisiera creerte, pero cuando veo lo que gastas en cigarros me cuesta hacerlo. Cuando veo lo que la gente gasta, por ejemplo, se me vino a la mente ahorita a una final de fútbol que yo fui porque me consiguieron un boleto regalado. Dios es testigo que no te estoy inventando, porque cuando supe lo que costaban, pudiéndolo pagar en ese momento, dije, ni de loco invertiría tanto dinero en un boleto para un partido de fútbol. O sea, si me sobrara, claro que sí, pero habiendo tantas prioridades antes que eso, jamás. Y cuando volteas a tu alrededor y ves que no estás precisamente con puro petrolero y reyes, etcétera, etcétera, sino mucha gente, y no le estoy diciendo de esta manera para ser despectivo, sino que muchos de ellos teniendo una economía que no se veía precisamente que fuera buena, y dices, el dineral que gastaron para estar aquí. Y me pregunto, ¿cuándo este hombre habrá llevado por última vez a su mujer a cenar a un lugar bonito? ¿Y a dónde se pudieron ir de viaje con lo que invirtió en este boleto para este lugar, para esta hora y media? Y son ejemplos que podríamos tirar muchos al aire. Un día me contaron de una persona que estaba en la caja del súper deliberando qué iba a dejar, su caja de cigarros o la leche de su niño. No te miento, no te estoy inventando nada, son casos reales, tristísimos, pero reales. Un día un varón me dijo amargado, es que yo no tengo nada y soy muerto de hambre y nadie me apoya. Y ya sabes, echándole a todo mundo, la iglesia y el gobierno y todo mundo quieren que los venga y los ayude. Y estaba con su cigarro. Le dije, ¿cuántos de esos te fumas al día? Pues como una cajetilla. ¿Y cuánto te cuesta? Como 40, 50 pesos. Le dije, vamos a hacer las cuentas desde que tú fumas a los 20 años de edad hasta los 60 años de edad que ahora tienes. Vamos a ponerle un precio promedio, empezamos a sacar algunas cuentas, la calculadora, y después de unos 20 minutos de hacer ahí algunos cálculos matemáticos, le dije, tú tendrías en pesos actuales, si simplemente hubieras puesto en una alcancía cada semana lo que gastabas en cigarros desde hace 30 o 40 años a la actualidad, más de 2 o 3 millones de pesos actuales, sin recibir un solo peso extra, ni un apoyo de la iglesia, ni un apoyo del gobierno, simplemente dejando de fumar. ¿Te alcanza para una casa con eso? No, pues sí, pastor. Ya ves, no estarías derrimado. No, pues sí, tienes razón. Tú deja de fumar. Y han pasado unos 10 años de esa plática. ¿Y sabes qué hace? Sigue fumando. El pecado cuesta caro. Haz una lista de todo lo que gastas en pecado. Pídele a alguien que sepa un poco de manejo de cuentas, de fórmulas, que trabaje bien esto en Excel, que te haga el cálculo de cuánto podrías ahorrar de aquí a 20 años si dejas de invertir en pecado. Y súmale los 20 que llevas pecando y te das cuenta que te alcanzaría para algún bien inmueble, que te alcanzaría para un negocio, que podrías tener un fondo de emergencia para una pandemia. Hay tantas cosas que harían que tus finanzas fueran mejores, pero están mal, no por culpa del gobierno, menos por culpa de la iglesia, sino porque no hiciste caso al consejo de Dios. Y no te lo predico así de severo para que saliendo te avientes a un puente y que te atropellen, sino para que ya te arrepientas y dejes de jugar. En primer lugar, por el entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer, y en segundo lugar, porque aprovechando que estamos hablando de crisis, que nos quede claro que si Dios nos dice aléjate del pecado, no es porque nos quiera amargar la vida, sino porque el pecado, Él lo sabe, literalmente, espiritual principalmente, emocional secundariamente y económicamente también, cuesta caro, muy caro. La gente se queja del seguro social, de las instalaciones del gobierno. Mi hermano, qué cínico eres, con todo respeto. Si tú cuidaras bien tu salud
ni te importaría cómo están esas clínicas, porque de aquí a 30, 40 años ni siquiera las vas a visitar. Yo te he dado testimonio, y no te lo digo con afán como de presumir, porque antes de esto, al contrario, era vergonzoso estar yendo cada mes al médico por problemas de salud, de las vías respiratorias, de lo que sea. Y desde que en casa cambiamos muchos de nuestros hábitos para cuidar nuestra salud. Hace 2 años que ni un antibiótico probamos, que no sabemos lo que es una consulta médica. Obvio, más que para chequeos generales, pero no para detectar ningún problema, porque se fueron. Entonces es fácil voltear con el gobierno. Es el sistema del seguro social. Es tristísimo que en esta pandemia compara los datos de México con Europa y te das cuenta de esto, que en Europa la mayoría de los enfermos graves eran mayores de 70 a 75 años con enfermedades preexistentes, y que varios médicos en México nos vienen a decir, a mí me lo han dicho personalmente: Jesse, tenemos en mi hospital 30, 40, 50 pacientes, de los cuales más de la mitad son jóvenes de 25 a 50 años internados, y les digo, ¿por qué? Diabetes, sobrepeso, hipertensión, tratan su cuerpo, que es el templo del espíritu, como si fuera el basurero municipal. Es lamentable, pero es la realidad que vive nuestro país. Porque a lo mejor tú dices, no, yo no me emborracho, no me drogo, no fornico, no adultero, no grito, no corro, no empujo y no toso. Pero ¿cómo tragas? Y todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De eso va a tratar el siguiente punto. No sé si nos vaya a dar tiempo de llegar todavía a él. Del pecado de gula y sus 3 efectos, no solamente en nuestra salud, sino en nuestras finanzas. Cuando dejamos de entender que somos el templo del espíritu y nos comenzamos a comportar como si fuéramos el basurero municipal, y a tragar y 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 tragar. Pero no me voy a adelantar, ese va a ser el punto número 3. Gálatas 6, versículo 7 dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción; el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Entonces, a lo mejor hoy tenemos que reconocer que Dios sí mandó la lluvia, pero la derramé, la malgasté. Hay familias que viven crisis económicas desde hace muchos años, porque desde que empezaron a trabajar y desde que empezaron a generar cuando eran solteros y no había gastos mayores, comenzaron a malgastar su dinero en vicios. Ahora a los jóvenes les hablo, porque algunos dicen, esto nada más es para papá y mamá. No, tú desde ahorita, lo que gastan los jóvenes en el antro cada fin de semana, lo que se avientan cada fin de semana en el cover y en la botella y en invitar a los cuates, y de repente se casan y están rasgando las paredes apenas para sobrevivir. Algunos queriendo emprender cuando con la mano en la cintura pudieron haber hecho todo eso si simplemente hubieran invertido sabiamente su dinero en vez de malgastarlo en pecado. Lo lamentable no es lo que hicieron, porque digo, muchas veces de los errores uno aprende, ¿no? Sino que pasa el tiempo y no entendemos. Y son adultos y en vez de ubicarse siguen haciendo lo mismo. Y la salida fácil siempre es culpar a los demás. Pero déjame decirte algo con lo cual casi concluimos. Echarle la culpa a alguien es insinuar que Dios no es tan poderoso. Y te pregunto, ¿crees o no crees en un Dios todopoderoso? Cuando yo digo estoy así por culpa de los empresarios, por culpa del gobierno, por culpa de la iglesia, por culpa de quien sea, estoy insinuando que podría no estar así. Entonces estoy al mismo tiempo insinuando que Dios no es tan poderoso, porque estoy diciendo que la voluntad de Dios será distinta, pero que ellos le estorbaron. La voluntad de Dios se va a cumplir con o sin el apoyo de los demás. Cada testimonio que he escuchado en esta pandemia de la provisión de Dios a familias fieles que me impresiona, de cómo se les cerraron unas puertas, y como el ejemplo que te puse hace rato, sí, el empresario desgraciado fue y pudiéndolo mantener lo corrió, pero Dios le dio otro trabajo. Dios le permitió emprender otro modelo de negocio que ni por aquí le había pasado. Dios le envió nuevos clientes. Hay gente que ha experimentado,
y que puede decir amén en este momento. La fidelidad de Dios y la provisión sobrenatural de Dios, aún en los tiempos más difíciles y más oscuros. Constatando que no miento cuando estoy diciendo esto, que nada ni nadie puede estorbar lo que Él quiere hacer, de modo que yo no tengo derecho de culpar a los demás, porque soy siervo, hijo de Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Entonces, si tú y yo somos siervos de Dios y buscamos su voluntad, no importa la situación, regreso a donde empezamos o termino donde iniciamos. No voy a mendigar el pan. Nunca he visto justo desamparado, dijo David, ahí comenzamos, ni su descendencia que mendigue el pan. Y seré testigo de cómo Dios puede proveerme aún durante 40 años en un desierto. Ahora vamos a ver en el siguiente mensaje, para quedarnos hasta aquí, porque creo que la descalabrada ya estuvo buena y la que viene va a estar mejor. Así que si me aviento el punto número 3, va a tener que ser muy rápido y van a acabar tirados en el piso, desmayados o medio muertos. Así que vamos a dejar que sane un poquito la cabeza esta semana, y la próxima semana en la lluvia volverá a tercera parte. Vamos a ver las siguientes razones por las que quizá las ventanas de los cielos están cerradas y no está viniendo la lluvia. Te voy a adelantar, hablaremos de la glotonería. No estoy diciendo que sea pecado comer, gloria a Dios por la comida. Y cuánto extraño el sushi, los tacos, irme a la Ciudad de México, a la zona sur, a los Villamelón, hasta agua se me hace la boca. Pero una cosa es que yo vaya y me coma 3, 4, 5 tacos, quizá por mi tamaño, a que me trague 12 tacos. Y ojo que la palabra tragar es bíblica, no te me espantes en casa. Jesús dijo que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Di conmigo en casa, una cosa es comer, otra cosa es tragar, y hablaremos de los daños que esto trae directa e indirectamente a nuestra salud. Hablaremos de la gente que ha hecho su dinero con tranzas y abusando de los demás, explotando a los demás, de la gente que yo mencioné hace rato. Hablaremos de la gente floja, perezosa o tan orgullosa que no acepta cualquier trabajo y lleva 5 años esperando una chamba de jeque, de director de pozo petrolero en Arabia Saudita. Hay casos que conozco también como esos. Todo esto que te cuento, por supuesto que te lo he sustentado con la Biblia, pero todas las historias son historias que conocemos del día a día. Yo te he dicho que como pastor podría poner mi programa cristiano de chismes, Cristaneando con Jesse Chapoy, algún día, y se pondría tan bueno que me haría rico con ese programa, de tantas historias que conocemos, que por supuesto presento de forma anónima porque no se trata de ventanar a nadie, y además son tantas que nunca van a saber quién es quién, porque muchas son repetitivas. Pero he visto casos como estos también que vamos a hablar, de gente que perdió la chamba y que le ofrecieron una chamba y que dijo: no, eso no es lo mío, yo la quiero de gerente y con este sueldo mínimo. Ok, sigue buscando eso, pero mientras lo encuentras, trabaja con lo que sea, porque hasta donde mi lógica me da, me queda bien claro que 1, 2, 3, 4 o 5, la cifra que sea con signo de más, es mayor a 0. O sea, lo que sea que tú generes al día de hoy y el próximo mes, va a ser más que no generar nada. Y si tú sumas todo eso por 3 o 4 años que llevas sin generar, invertido y con un interés acumulativo, te darías cuenta que tendrías tal vez hasta tu pequeño negocio para ganar lo que antes ganabas, y que ha sido la soberbia de mucha gente que le ha llevado a la pereza el artífice de la crisis que están viviendo. Hablaremos de la negligencia laboral, de la gente malhechota, tan común tristemente entre el pueblo de Dios, que como soy hermanito, pues voy con el hermanito y le hago las cosas con las patas al hermanito, cuando debía ser al revés. Es que porque eres mi hermano en Cristo, te voy a hacer el mejor trabajo que pueda hacer, voy a llegar temprano, voy a ser responsable. Pero hay hermanos empresarios que me han dicho: Jesse, a veces la pienso 3 veces antes de contratar a alguien de la iglesia, porque me han resultado, desgraciadamente, muchas veces los peores. Como soy hermanito, cree que puede marcarme. Ay, no voy a ir, hermanito, porque soy hermanito. Ay, hice las cosas con las patas porque soy hermanito. No, pero la chamba es chamba. Y hablaremos por último de
la mala administración, de la falta del uso del sentido común que lleva a muchos a vivir fuera de sus posibilidades. Mientras tanto, quédate con esto. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra. Estuvo fuerte, nos ha confrontado, quizá nos ha descalabrado, pero te damos gracias porque sin duda alguna nos ha edificado. Ya sea que aprendamos algo para nuestra familia o que aprendamos algo para bendecir a otras familias, pero que esta palabra lleve fruto. Dile ahí en casa: varón, perdón si no he tratado a mi esposa como ese vaso más frágil. Y nos enfocamos en el hombre, pero sé honesta, mujer, y también tú reconoce que el trato que le has dado a tu marido tampoco es el ideal. Y han sido cómplices los dos del círculo vicioso en el cual se encuentran. Así que juntos díganle: Señor, perdón si en familia no hemos sido un canal de bendición los unos para con los otros. Quienes proveen en casa, díganle: Dios, te pido perdón si aplicó para mí eso de que no le doy prioridad a las necesidades de casa. He sabido de hombres que desampararon su familia, que dejaron de proveer por perseguir caprichos personales. Dile: perdón si he tomado malas decisiones, egoístas, pensando en mí, y dejé de ocuparme por mi familia. Lo reconozco y lo confieso como pecado. Hijos, llegan en casa: perdón cuando no hemos valorado la provisión de papá y mamá. Y si tienes un papá y mamá que se han sacrificado por ti, tú no sabes el tesoro que tienes en casa. Dile: gracias, Dios, por estos padres, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas. Dios, abre las ventanas de los cielos para que sigan siendo un canal de bendición a mi vida y a la vida de los demás. Si tú conoces familias que han sido de bendición para otras familias, para tu vida, dile: Dios, bendice esas familias también, multiplica sus ingresos. Yo como pastor desde aquí te doy gracias, Señor, porque en medio de esta cuarentena escuchamos por todos lados cómo gente con muchos recursos, multimillonarios, tuvieron que correr, algunos al 30, 50, 70% de su personal. Y en algunos no es que tuvieron, es que quisieron. Lo sacrificaron a ellos para no afectar en lo más mínimo ellos su estilo de vida, ni los números de ceros en la cuenta de su banco. Y te doy gracias porque como iglesia Vida Nueva para el Mundo, Señor, que ni de chiste maneja esas cifras que ellos manejan, pero aún así cada una de las más de 110 familias que son sostenidas por más de 110 personas que trabajamos de tiempo completo en esta iglesia. Gracias, Señor, porque por tu fidelidad, pero también por tantas familias que han sido de bendición, nadie tuvo que ser despedido. Todos conservaron sus puestos. Tu palabra siguió siendo predicada y todos pudieron seguir haciendo lo que tenían que hacer. Gracias, Señor, por tu bendición, pero gracias también por todas las familias que hicieron el esfuerzo o que han hecho el esfuerzo por seguir sembrando en el reino de los cielos para que tu palabra sea predicada. Y te pido por todos ellos, Señor, que han demostrado con hechos que su motivación es ser un canal de bendición, que puedan experimentar de tu poder, de tu fidelidad, de tu provisión. Aquellos que sin buscarlo nada lo hicieron, sin seguir estas payasadas que se enseñan en la tele de los pactos y las declaraciones, y simplemente fueron fieles de forma anónima, por amor y obediencia a ti. Dios, te pido como pastor que les bendigas. Abre las ventanas de los cielos, derrama bendición sobre sus vidas, ensancha su territorio, multiplícales de forma natural y sobrenatural, y que sigan experimentando que es más bienaventurado dar que recibir. Que todos aquellos que han sido como un río
a través de los cuales el agua fluye, y han bendecido a sus familias, y han bendecido esta iglesia, y han bendecido a otras personas a través del alcance de esta iglesia, y han bendecido a gente necesitada, porque también hemos sabido de familias que han sido de bendición para otras familias en tiempos de necesidad. Oh Dios, bendíceles más todavía. Derrama tu bendición sobre ellos. Abre las ventanas de los cielos y que podamos seguir escuchando más testimonios de tu provisión y de tu fidelidad. Dile: Señor, enséñame y sígueme permitiendo ser un canal de bendición. Dile: Dios, perdón si he tratado a tu hija de una forma diferente a como tú me lo mandas en tu palabra. De hoy en adelante le daré ese trato de vaso más frágil. Y ahí en casa te invito, esposo y esposa, papá y mamá, si ya lo son, que hagan un círculo brevemente como familia y se pidan perdón, empezando por el padre, que es la autoridad, a los hijos, a su esposa, luego la esposa al padre, a los hijos, y los hijos a los padres, si nos han dado el trato adecuado. Y díganle juntos: Señor, perdón si hemos estorbado tu bendición. Queremos honrarnos, bendecirnos y amarnos, darnos el trato los unos a los otros, hijos tuyos. Dile: Dios, perdón si he malgastado el dinero en pecado. Ya no puedo remediar lo que pasó, pero sí, como Jacob, que cuando venía de transar a su hermano, dejó de ocuparse de lo que había pasado, Señor, y hizo un trato contigo acerca de lo que había de venir. De igual forma queremos ver hacia adelante y decirte como Él que te seremos fieles. Solo pedimos como Él que te dijo: dame mi pan y mi agua en el camino. Dile: Señor, dame tu sustento. Fíjate, Jacob no pidió millones, ni riquezas, ni hizo decretos, ni nada de esto. Y cuando él regresó con todo esto. Él solo pidió agua y pan. Dile: Señor, yo recibo todo lo que tú quieras darme, pero solo te pido en esta hora por lo que tú sabes que realmente necesito. Y yo, como Él, hago contigo un compromiso de hoy en adelante de ser fiel en todo lo que tenga que ser fiel. Señor, que así se ha hecho, y que si en alguna familia estas 2 razones de 7 que veremos habían sido un estorbo para que la lluvia viniera, hoy que se han puesto a cuentas contigo, las ventanas de los cielos se abran y que vuelva la lluvia. En el nombre de Jesús, que así se ha hecho, Señor. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación